igual al recíproco del otro, por lógica consecuencia de las mismas ecuaciones. Y nosotros despejamos las ecuaciones. A ver, mejor si lo hago en la pizarra para que lo vean rápidamente. Aquí, ¿no? Una ecuación era F igual a K por los desplazamientos. Y la otra es los desplazamientos igual a la matriz de flexibilidad por la fuerza. En el primer caso los desplazamientos son las incógnitas y en el segundo las fuerzas son las incógnitas. ¿No? Entonces queda claro que la fuerza de esta ecuación, de la segunda ecuación, de esta de acá, resulta que la fuerza es igual a la inversa de la matriz F despejando, ¿no? De modo que si reemplazamos en la primera, nos va a quedar que la inversa de la matriz de flexibilidad va a ser igual a la matriz de rigidez. De ahí sale lo que decimos y afirmamos aquí, ¿no? La matriz de rigidez es igual a la inversa de la matriz de flexibilidad y la flexibilidad es inversa a la matriz. ¿Pero qué debe ocurrir para que ocurra esto? Ambas tienen que tener inversa. Es decir, no deben ser matrices singulares, ninguna de las dos. ¿Qué significa singularidad? Cuando estudiamos matemáticas, ¿no? Cuando estudiamos funciones, vemos que cuando la función deja de ser continua, o hay un salto en la función, o bien se hace infinita, más o menos infinita, aparece una asíntota. En esos puntos donde la función deja de ser continua, pierde continuidad, ¿no es cierto? Eso se denomina singularidad. O sea, son los lugares donde la función no funciona. Eso es. ¿Eh? Deja de ser función. Lo mismo acá en el campo de las matrices. Ustedes saben que hay un álgebra de matrices cuadradas, ya lo han visto en matemáticas, en álgebra lineal, han visto que está el álgebra de matrices cuadradas, o sea, todas las matrices inversibles. Forman un conjunto algebraico donde se pueden operar esas matrices y vectores, y lógicamente aquellas matrices que, que son cuadradas y que no tienen inversa también se denominan matrices singulares, porque lógicamente bajo el concepto de función matricial, pues esta matriz no se puede resolver. Y el caso es que la mayoría de los problemas que nos encontramos en la ingeniería, casi la mayoría de las matrices son singulares, por el problema de la hiperelasticidad, de las restricciones. Bueno, las restricciones nos dan, lógicamente, nos dan desplazamientos ceros. Es decir, que una restricción evita el movimiento, por lo tanto el grado de libertad disminuye. Por eso es que decimos que el grado de hiperelasticidad de una estructura es igual al número de grados de libertad, grados de libertad, ¿no? O sea, al número de coacciones menos las ecuaciones de equilibrio. Ahí sale el grado de hiperelasticidad de una estructura. Eso lo han visto en los cursos anteriores. Entonces, algo similar va a ocurrir acá, ¿no? Para poder resolver las ecuaciones vamos a tener que plantear algunos otros artificios, que lo vamos a ir viendo. ¿Está bien? Eso por un lado. Pero, físicamente, ¿qué significa la singularidad? Físicamente. Estoy hablando, a ver, cuando digamos que esta estructura tiene matriz de rigidez, pero resulta que no tiene inversa la matriz de rigidez. ¿Qué es lo que está ocurriendo físicamente?
Es lógico que si nos basamos la definición que tienen arriba, de rigidez, dice dentro de un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible, por eso es que comienza así la definición. Es que si la matriz de rigidez no tiene inversa es porque su campo de desplazamiento no es cinemáticamente admisible. Así es sencillo. Físicamente es eso. Quiere decir de que no hay restricciones, ¿no? A los movimientos, o sea, todas las flechas del espacio vectorial que hemos representado, todas son libres, todas son grados de libertad. Eso quiere decir un campo de desplazamiento, y eso es inadmisible, ¿no? Una estructura tiene que tener coacciones, pues si no, no va a estar en equilibrio, es lógico. Se va a mover como un sólido rígido. Y por tanto, si hemos encontrado la matriz de rigidez de esa estructura que se mueve como un sólido rígido, bueno, la hemos encontrado la matriz, pero resulta que no tiene inversa. Si ustedes se preguntan cómo es que vamos a encontrar una matriz de rigidez de una estructura que se mueve como un sólido rígido. Claro que se puede, ¿no? Con el concepto que vamos a ver después, base, ¿no? El lenguaje de base, las bases del espacio vectorial. Ustedes se recuerdan, ¿no? Que todo espacio vectorial para que exista necesita bases, necesita vectores base. Es precisamente cuando imponemos vectores base a las estructuras, que no es más que otra, poner restricciones, ¿no? Podemos ir construyendo la solución. Quiero decir, podemos ir construyendo la matriz de rigidez, no la solución, la matriz de rigidez. Pero seguramente esa matriz de rigidez construida a partir de vectores base, obviamente que va a ser un sol de un sólido rígido, perdón, de una estructura que se mueve como un sólido rígido. Y como estamos diciendo, la estructura que se mueve como un sólido rígido, ¿no? La estructura que se va a mover como un sólido rígido, si tiene matriz de rigidez, esta no tiene inversa. Ese es el comentario, que lo vamos a mostrar con ejemplos enseguida. Lo mismo con la flexibilidad. Dice, dentro de un campo de fuerza estáticamente admisible. Así comienza la definición. ¿Por qué? Porque para que se pueda dar, podamos encontrar la matriz de flexibilidad, la estructura tiene que estar en equilibrio. Pero ¿qué pasa si encontramos la matriz de flexibilidad y la estructura no está en equilibrio? Lo mismo va a ocurrir, ¿no? Eso quiere decir que la matriz de flexibilidad no tendrá inversa, ¿no? Eso es. Por analogía al campo, ¿no? De desplazamiento. Aquí estamos hablando del campo de fuerza, ¿no? Y obviamente al no estar en equilibrio significa que hay una resultante. Eso es. Muy bien. Estos son conceptos teóricos, ¿no? Netamente conceptos teóricos. Vamos a ver entonces un ejemplo que da origen a la singularidad, tanto cinemática como estática. Se da singularidad cinemática cuando la matriz de rigidez no tiene inversa, o es matriz singular. Y se dará entonces singularidad estática cuando la matriz de flexibilidad no tiene inversa. Y se da la singularidad también, ¿no? Es así. Bien. ¿Qué implica en una matriz la dependencia lineal? Esto ya hablando de las filas y columnas de la matriz como vectores. No se olviden que las filas y las columnas de una matriz, cualquiera, cuadrada, son vectores. Pero irme un poquito más allá. En realidad son tensores.
son cantidades tensoriales. Porque fíjense, un coeficiente de rigidez es fuerza por unidad de longitud, ¿no? O sea que no es un simple vector, pasa a la categoría de tensor. Y eso se lo ve más claro cuando hablamos de la matriz de elasticidad, por ejemplo, la matriz de la ley generalizada de Hooke, que se denomina, ¿no? Que es la matriz de flexibilidad, ¿no? Donde los coeficientes son unidades de fuerza por áreas, por superficie, pues son tensiones. Entonces, pasa ya al concepto de tensor. Son cantidades tensoriales. Eso, por eso es que más, va a incidir más en el campo de las estructuras, digamos, planas, ¿no? Las estructuras superficiales, porque ahí hay que hacer una discretización. Y obviamente ya no estamos elaborando elementos prismáticos, por lo tanto estamos en el campo de elasticidad lineal ya. Y ahí se forma la matriz. Necesariamente para encontrar la matriz de rigidez de cualquier elemento finito se necesita la matriz de elasticidad para el elemento que se está considerando, según sea tensión o deformación plana. Pero eso lo van a ver después. Por lo tanto, aparece una matriz, pero esa matriz ya es de coeficientes tensoriales. Acá todavía lo podemos considerar vectores. Por eso es que en el álgebra hemos visto de que las matrices cuadradas, las filas y columnas representan vectores. Resulta que una matriz tiene n filas por n columnas, o sea, n matriz cuadrada, digo. N vectores filas y n vectores columnas, ¿no? Y hay una relación entre esos vectores porque todos devienen del mismo espacio vectorial. Si estamos hablando de matriz de rigidez, bueno, es lógico que la matriz de rigidez deviene del espacio vectorial asociado a la estructura. ¿Es así? Aquí, por ejemplo, hay un espacio vectorial que hemos asociado a esa estructura. Fíjense, cada flecha tiene un número. Cada flecha tiene un número. Pero este es un espacio vectorial. Ahí no dice si es fuerza o es desplazamiento, es el espacio vectorial. ¿Está bien? Si son fuerzas, bueno, es el campo de fuerza. Si son desplazamientos, es el campo de desplazamiento. Entonces, si relacionamos la fuerza con los desplazamientos, necesariamente interviene la matriz de rigidez. Querrá decir que tenemos que obtener la matriz de rigidez a partir de este espacio vectorial. ¿Está bien? Por lo tanto, las filas y columnas de esa matriz cuadrada, n por n, en este caso, será de 16 filas por 16 columnas, porque son 16 flechas, ¿no? 18 por 18, no es 18. 18 por 18, porque son 18 flechas. Entonces habrán 18 filas y 18 columnas, que todas se obtienen a partir del concepto de rigidez. Todas. Por lo tanto, de este espacio vectorial. Entonces las filas y columnas de esa matriz son vectores. Y como lo decía, están relacionados esos vectores, porque devienen del mismo espacio vectorial. Y ahí es donde tenemos que entender lo que son los vectores base. Fíjense, ¿qué es un vector base? Ya han estudiado ustedes el libro de álgebra y ya saben perfectamente lo que es un vector base, ¿no? Ahí está en el libro de álgebra, aquí no cambia, no tiene por qué cambiar. Bueno, se han generado n vectores, fila y n vectores columna. Y obviamente han debido generarse a partir de esos vectores base. Es lógico. Si no, no va a existir la matriz. Entonces, para que exista el espacio vectorial necesita vectores base. ¿Sí o sí?
Si no hay vectores base, no existe el espacio vectorial. Así de sencillo. ¿Cuántos vectores base? Bueno, el número de vectores base es la dimensión del espacio vectorial, ¿no es cierto? Así como leí en el libro, han visto que es la dimensión de un espacio. La dimensión de un espacio es igual al número de vectores base. Y para que tenga solución, para que tenga inversa, no digamos inversa, sino para que podamos encontrar la matriz de rigidez, que es otra cosa. Para que podamos ensamblar la matriz de rigidez necesitamos sí o sí 18 vectores base. Porque hay 18 componentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de los vectores base va a generar cada fila de la matriz de rigidez, o cada columna de la matriz de rigidez. ¿Está bien? Eso es. ¿Por qué? Porque esa fila y esa columna, acabamos de decir, son vectores. Vectores de este espacio vectorial. Por lo tanto, sí o sí necesitamos especificar primeramente el espacio vectorial. Ahí está. Hemos adoptado para la misma estructura que hemos estado estudiando, desde que la dibujé, ¿no? La anterior clase es la misma. Fíjense, solo que está discretizada en sus elementos. Aquí está discretizada, o sea, está suelta. ¿No? Los elementos están sueltos, pero están los nodos. Sabemos que el resultado de la discretización es el conjunto de elementos de ensamble. ¿Cuáles son los conjuntos de elementos de ensamble? Son los elementos y sus nodos. Ahí están los 4 elementos que le hemos pintado en negrito y los nodos que ahora los estoy pintando con rojo. Se quedan perfectamente definidos. Y ya sabemos que el método matricial consiste en colocar coordenadas de un espacio vectorial en cada nodo. En este caso hemos optado por ponerle a todos los nodos 3 flechas. ¿Por qué? Porque obviamente cualquier nodo se va a mover en esas direcciones, no tiene otras opciones. O se va arriba, se puede venir abajo, se puede ir a la derecha, o se puede ir a la izquierda, o puede girar a la izquierda o a la derecha. Entonces tiene todas las posibilidades de movimiento. Por eso es que hemos colocado 3 flechas. Y para no discriminar, lo ponemos a todos, ¿no? No es el término de discriminación, es que sencillamente necesitamos colocarlos a todos los nodos, porque todos tienen que tener flechas, todos los nodos, todos, no se olviden. En el caso del pórtico, todos sus nodos tienen, cada uno de ellos, 3 flechas, ¿no? ¿Y cómo identificamos las flechas? Primero tenemos que enumerar los nodos. Tenemos que ponerle un número a los nodos. Ahí lo hemos puesto en azul. Se puede ver. Voy a subir un poquito más la imagen. Ahí. Ahí se puede ver con absoluta claridad. ¿No es cierto? Que a cada nudo le hemos asignado un número. Esos números van a tener una regla obligatoria. Siempre van a comenzar con el número 1, número natural 1. Y los otros secuencias continuas de números naturales. Entonces comenzamos con el 1, el otro va a ser 2, 3, 4, 5, hasta n. Siempre vamos a hacer así, porque no se olviden que esos números van a representar los subíndices de los coeficientes de rigidez o de flexibilidad. Bien, eso es entonces en cuanto a la matriz de rigidez y la matriz de flexibilidad. Vamos a ver entonces el caso físicamente de dependencia lineal. Voy a cerrar esta pizarra. ¿Está bien? Y vamos a abrir otra. Esta era de los nodos. Vamos a crear otra donde vamos a hacer un ejemplo de dependencia lineal. Entonces ya sabemos que se va a dar la dependencia lineal
precisamente la dependencia lineal nace en el hecho de que no hay suficientes vectores base. Como no hay suficientes vectores base, ¿no? Las filas y columnas, algunas filas y columnas de la matriz, pues lógicamente que han sido generadas por el mismo vector base, ¿no? Supongamos una matriz, aquí está K11, K12, etcétera, ¿no? K13, K21, K22, etcétera. Puro coeficiente de rigidez, ¿no? K2N, por ejemplo. Entonces, KN1, KN2, así, ¿no? Y el último es KNN, que es una matriz cuadrada. Entonces, es probable que solamente, digamos, los primeros 10 vectores hayan sido generados por un vector base y los otros no. Pero existen los vectores. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Esos otros vectores existen porque han sido generados por, digamos, por una combinación lineal de estos 10 vectores base. Y los otros, ¿no? Quiere decir que hay fíjense, todos los vectores generados por un vector base, todos los vectores generados por un vector base, son dependencia lineal de ese vector base. Aquí les pongo un ejemplo. Vamos a poner este vector que sea un vector fila 3, 5, 0, 0, 0, vector base, por un ejemplo. Entonces, si yo multiplico el b por un escalar igual a 3, ya, o le sumo un escalar igual a 3, bueno, va a tener 6, 8, 3, 3, 3, ¿no? Ya generé un vector a partir de este otro. ¿No es cierto? Y en general puedo crear yo una combinación lineal del vector B para obtener otro vector. Pongámosle vector R. Entonces es posible, voy a sacar esa imagen que está estorbando ahí. Está estorbando, no me había fijado. Ahí. Bueno. Entonces en general se puede hacer una combinación lineal entre un vector base para obtener otros vectores, ¿no? De esa manera puedo conseguir vectores linealmente independientes y vectores linealmente dependientes. O sea, dependencia lineal, porque dos o más vectores dependen de un solo vector base. Lo ideal de la matriz es que cada una de las filas dependan solamente de un vector base. Eso es lo ideal. Porque ahí está la solución matricial. O sea, existirá inversa cuando todos los vectores y todas las columnas, todos los vectores filas y todas las columnas de una matriz cuadrada, ¿no?, sean linealmente independientes. O sea, hayan sido obtenidas a partir de un y solo un vector base. ¿Cómo es eso físico? De forma física. ¿Cómo es que vamos a hacer este ejemplo? Vamos a suponer, ¿no?, una estructura, digamos, de acero, del acero más duro que haya encontrado por ahí. Entonces tiene un modo de elasticidad, le vamos a llamar E1. Y obviamente tiene una longitud. Y vamos a unirla con un elemento muy flexible, un alambrecino, como decimos, ¿no?, un alambrecino, delgadinho, ¿no? Por lo tanto, aquí hay otro, ¿no?, otro modo de elasticidad. Aquí tenemos 3 nodos. Está claro, ¿no? Igual es una estructura con 2 elementos, un tirante, ¿no? Y vamos a suponer que estas son
Estas son las direcciones del espacio vectorial que hemos adoptado, solamente dos. La dirección 1 y la dirección 2. Ese es el espacio vectorial, dos componentes. Entonces, estamos viendo que el modo elasticidad 1 es muy grande respecto del 2. Quiere decir que el elemento de modo elasticidad E2, que es un alambrecito, se rompe antes de que se deforme E1. Por lo tanto, E1 va a ser prácticamente indeformable respecto de E2. Esa es la idea. Así está concebido el ejemplo. Bueno, si nos vamos a la definición, ¿qué es rigidez? ¿No? La rigidez, el coeficiente de rigidez, no es más que la fuerza en el extremo I, hablamos de direcciones, en I, debido a un desplazamiento en J. Entonces, ¿cuánto sería el coeficiente de rigidez? K1, 1. Cuando damos un desplazamiento unitario en 1, ¿no? Y vemos la fuerza. Es obvio que no se puede deformar en 1 porque es muy grande. No se puede, es imposible. Por lo tanto, esta rigidez va a ser igual a 0 o muy próxima a 0. Pero vamos a suponer que es infinitamente rígido y que no es posible dar el desplazamiento unitario en la dirección 1. A ver, veamos de lo que estoy hablando ahí. Si no se puede dar el desplazamiento, quiere decir que hay actúa como coacción. ¿No es cierto? Porque el 0 es un valor. Es un valor. Si el desplazamiento es infinito, cualquier cantidad dividida en infinito es indeterminado. Por lo tanto, esto es falso. No existe. No existe el coeficiente de rigidez 1,1 en este caso. Aunque exista los otros, bastó con ese 1, ¿no es cierto? No existe el coeficiente de flexibilidad 1,1. ¿Por qué? Porque no se puede dar un desplazamiento unitario en la dirección 1. ¿Está bien? Eso es. Y en la dirección 2 podemos dar el desplazamiento unitario. No hay problema, pero basta que 1 no exista para que tampoco exista la matriz de rigidez. La conclusión es que en estas condiciones no vamos a poder obtener la matriz de rigidez. No existe la matriz de rigidez. ¿Está bien? No existe la matriz de rigidez. Veamos la matriz de flexibilidad. Vamos a ver si podemos obtener la matriz de flexibilidad. De acuerdo a la definición, dentro de un campo de fuerzas estáticamente admisibles, las fuerzas que le pongan en la dirección 1 y 2 va a dar equilibrio, sí o sí. Ahí, no hay forma. Una fuerza finita, ¿no? Que no provoque deformaciones muy grandes en E2, ¿no? En el elemento de longitud L2. Entonces, si aplicamos la definición, vamos a tener la flexibilidad 1,1 a que va a ser igual. La flexibilidad 1,1, entonces, será el desplazamiento en la dirección 1 debido a la fuerza unitaria en la misma dirección 1. Podemos meter la fuerza que sea en la dirección 1 y siempre va a ser 0 la fuerza, el desplazamiento. Siempre va a ser 0, no se mueve. Por lo tanto, la flexibilidad 1,1 es igual a 0. Ese sí es un valor, ¿no? No hay desplazamiento 0, con la fuerza que sea, ¿no? Veamos la flexibilidad 1, 2. Sea la fuerza en la dirección 1 debido a un desplazamiento. Y quiere decir,
el desplazamiento en la dirección 1 debido a una fuerza unitaria en la dirección 2. Si yo introduzco una fuerza en la dirección 2, igual no hay desplazamiento en la dirección 1, igualito, no se mueve. Por tanto, esa flexibilidad es 0. Veamos la flexibilidad 2, 2. Cuando yo introduzco una fuerza unitaria en la dirección 2, ese sí, va a haber un desplazamiento ahí, ¿no es cierto? En la dirección 2. Si meto una fuerza unitaria en la dirección 2, va a haber un desplazamiento en la dirección 2, porque el E2, el elemento de E2, ¿no?, se deforma. ¿Cuánto vale esa deformación? ¿Se recuerdan de Hooke? Delta L, ¿recuerdan, no? Aquí a un ladito lo vamos a hacer. Delta L es igual a P por L sobre EA, ¿no es cierto? Como esta P es igual a 1, la fuerza es igual a 1, el delta va a ser la flexibilidad, ¿cierto? O sea que la flexibilidad en este caso va a ser E por A sobre L, sobre L2. E2 por la sección 2 del elemento 2 dividido entre L2. Esa es la flexibilidad 2. Y la flexibilidad 2,1 en 1 ponemos una fuerza en 2 ponemos la misma fuerza unitaria, ¿no? ¿Y cuánto va a ser el desplazamiento en 1? Igual, 0, ¿no? Obviamente que el resultado es una matriz de flexibilidad, pero no va a tener inversa. Una matriz cuadrada de 2 filas por 2 columnas, pero no hay inversa. ¿Por qué no hay inversa? Porque no existe la matriz de rigidez, así de sencillo. La matriz de flexibilidad será una matriz singular, no tiene inversa, pero existe la matriz de flexibilidad, pero no tiene inversa. Por lo tanto, la conclusión es que es posible encontrar la matriz de flexibilidad, pero esta no tiene inversa. Por lo tanto, no existe la matriz de rigidez. Estamos ante un campo de desplazamiento cinemáticamente inadmisible. Ese es un ejemplo de imposibilidad de formar la matriz de rigidez. Veamos otro. Ahora vamos a suponer que tenemos una estructura, una viga sobre dos apoyos guiados. Pero además le vamos a poner los dos componentes de un espacio vectorial. Esta va a ser la dirección 1 y esta va a ser la dirección 2. La dirección 1 y la dirección 2. ¿Está bien? Ese es el espacio vectorial. Vamos al concepto de rigidez. Sabemos que esto tendrá una longitud, ¿no? Un modo de elasticidad, una sección, un momento de inercia, etc. Todos esos datos geométricos y mecánicos los conocemos, los sabemos. Entonces, si yo aplico el concepto de rigidez, dice, a ver, la rigidez, la rigidez 1,1, ¿a qué va a ser igual? La rigidez 1,1, entonces es el desplazamiento, es la fuerza en la dirección 1 debido a un desplazamiento unitario en la dirección 2. ¿Está bien? Si yo aplico un desplazamiento unitario en la dirección 2, para aplicarlo, sí o sí tengo que poner algo en 1, ¿no? Tengo que evitar que se mueva, porque solamente, fíjense, la definición dice desplazamiento unitario solo en la dirección Y.
En la dirección Y, no en los dos, no en las otras direcciones, solo en la dirección Y. Y, en este caso Y es 1, ¿no? Solamente en la dirección 1 vamos a introducir el desplazamiento unitario. Y vamos a calcular la rigidez debida a ese desplazamiento unitario, ¿no? La fuerza debida a ese desplazamiento unitario. Por lo tanto, si yo aplico el desplazamiento unitario así como está, si yo aplico el desplazamiento unitario en 1, se va a mover el 2 también. Y eso hay que evitar, que no se mueva el 2, porque no es ahí que voy a aplicar el desplazamiento. Eso quiere decir que tengo que poner obligatoriamente una coacción acá, sí o sí, ¿no? Debo colocar aquí una coacción, algo que evite que se mueva cuando doy el desplazamiento unitario en la dirección 1. Ahí sí ya puedo dar el desplazamiento unitario en la dirección 1, ¿no es cierto? Además tiene que producir trabajo, lo habíamos dicho, porque estamos evitando que se produzca desplazamiento en 2. Porque si no, ya no es rigidez, ya no está fuera del concepto. Entonces, si hay un desplazamiento unitario, lógicamente que se va a cortar la pieza en ese valor unitario que yo le dé aquí, delta igual a 1, ¿no? Y de nuevo utilizamos la ecuación de Hooke, ¿no? Que delta L es igual P por L sobre A, ¿no? Y como ese desplazamiento es igual a 1, entonces esa fuerza es la rigidez. ¿Mm? E por A sobre L. Quiere decir que este porque está en 1 también, medido en 1, es E por A sobre L. Eso es. Y la reacción que se produce, por al otro lado se va a producir una reacción, porque estoy poniendo una coacción. Aquí se va a producir una reacción debido, ¿no es cierto?, a esa fuerza. Esa es la rigidez. 2 debido a 1, ¿no? 2, 1 va a ser igual a menos porque es reacción, ¿no? Menos A sobre L. Si hacemos lo mismo en el otro extremo, vamos a llegar a la conclusión que la rigidez 2, 2 va a ser igual a E por A sobre L, ¿no? Y la rigidez 1, 2 va a ser igual a menos E por A sobre L. Ahí está la matriz de rigidez, la hemos encontrado, pero es puro 1, ¿no? La matriz de rigidez será una matriz de 2 por 2. Bueno, aquí hay que factorizar. Factorizamos E por A sobre L y va a quedar 1, 1, 1 acá, fila 2, columna 1, aquí menos 1, aquí menos 1 y aquí 1. Así va a quedar la matriz de rigidez. Bajo esa, existe la matriz de rigidez, pero de hecho que no tiene inversa, es una matriz singular, porque no tiene inversa. A ver, intentemos encontrar la matriz de flexibilidad. Ahí cambia, ¿no? Fíjense, la flexibilidad en 1, debido a 1, sería, si yo introduzco una fuerza unitaria en 1, con una fuerza unitaria eso se va a mover como un sólido rígido, ¿no? Se va a mover como un sólido rígido. Ese es el problema de las flexibilidades, ¿no? Que no hay posibilidad de poner restricciones, porque si no aparece una fuerza al otro lado. Si yo le pongo restricción, ya no es solamente la fuerza unitaria en la dirección 1, también fuerza unitaria en la dirección 2, pero en sentido contrario, ya cambia, ¿no? Ya no está acorde a la definición. No es posible poner coacciones, no es lo mismo que el otro caso, ¿no? Por lo tanto, no puedo poner una fuerza, cualquier fuerza en cualquiera de las dos direcciones provoca que la estructura no quede en equilibrio, siempre va a haber una resultante. No estamos ante un campo de fuerzas estáticamente admisibles. Entonces, ese es un ejemplo sencillo y típico de ver por qué se da
esa situación de que no exista la matriz de flexibilidad. Pero fíjense, existe la matriz de rigidez, pero no tiene inversa. Es una matriz singular. ¿Está bien? Ahí lo tenemos entonces los dos casos. Caso la dependencia, se llama dependencia lineal, ¿no? Dependencia lineal elástica, estática, perdón. Aquí se da dependencia entre las dos coordenadas. Las dos coordenadas hacen dependencia lineal. No se puede obtener fuerza una de la otra, porque siempre va a estar, no va a haber equilibrio. Y en el otro caso, no existe total dependencia lineal entre los desplazamientos. Porque siempre ese punto 1 va a generar un desplazamiento cero. Muy bien, jóvenes, lo hemos visto los dos efectos físicos de la dependencia lineal cinemática y estática. La dependencia lineal cinemática obviamente se va a dar en el primer ejemplo. No existe la matriz de rigidez. Cuando podríamos concluir así, ¿no? De estos dos ejemplos que les acabo de dar, podemos concluir que la dependencia lineal cinemática siempre se va a dar en el campo de los desplazamientos. Y cuando ocurre eso, no existe la matriz de rigidez. Y si existe la matriz de flexibilidad, esta no tiene inversa. Así se va a dar entonces la dependencia lineal cinemática. La dependencia lineal estática se va a dar en el campo de fuerza, siempre. Y eso significa que no hay equilibrio. Significa que la estructura no está en equilibrio. Por lo tanto, hay dependencia lineal entre las coordenadas, ¿no?, del espacio vectorial. Y decimos que al existir dependencia lineal estática, ¿no?, aunque exista la matriz de rigidez, esta no tendrá inversa, será una matriz singular. Pero no va a existir la matriz de flexibilidad. Esa es la conclusión. ¿Okay? Bueno, hasta ahí vamos a estudiar lo que es flexibilidad. Olvidemos, ¿no? Porque eso nos va a quitar el tiempo si seguimos teorizando en lo que es la flexibilidad. A partir de ahí ustedes pueden ver en otros libros. Entonces nosotros vamos a centrar en el método de la rigidez porque ese es el método que nos interesa como ingenieros. El método matricial de rigidez. De aquí para adelante solamente vamos a hablar del método matricial de rigidez. Porque ese es el que se usa en la ingeniería práctica, ¿no? Todos los programas que aparecen, los programas comerciales, ¿no? Todos utilizan el método matricial de rigidez, este que estamos viendo. Bueno, entonces ya sabemos que lo primero que hay que hacer es la discretización estructural. Ahí ya está discretizada la estructura. Y discretizar significa, ¿no?, reemplazar la estructura por un conjunto de elementos de ensamble. Los elementos de ensamble son los elementos del pórtico, que son esos rectos negros que ven ahí, y los nodos. ¿Está bien? Pero la estructura está desensamblada, decimos. Cuando la mostramos así, está desensamblada. ¿Qué hacemos para ensamblarla? Aplicamos el equilibrio y la compatibilidad. Pero primero tenemos que encontrar las relaciones matriciales de cada uno de los elementos. Para ensamblar esta estructura, por lo tanto, primero tengo que estudiar los elementos. Y obviamente voy a estudiar un solo elemento. A partir de ese elemento ya yo, ¿no?, formo la matriz de rigidez de la estructura. Así de sencillo. Comenzamos por la relación matricial de un elemento. Y después eso lo aplicamos a todos los elementos, ¿no? Y cuando digo aplicamos a todos los elementos es porque a todos, ¿no?, le vamos a incorporar el equilibrio
y la compatibilidad en sus nodos, porque es ahí donde deben producirse los dos efectos. Los nodos entonces nos van a servir, como elementos discretos, nos van a servir para incorporar los dos principios, ¿no? De equilibrio y compatibilidad. Eso sí o sí tiene que darse en los nodos. ¿Está bien? Mientras que en los elementos se van a dar las rigideces, los coeficientes de rigidez. Quiero que quede bien, perfectamente claro eso. Siempre el principio de equilibrio y el principio de compatibilidad los vamos a aplicar a los nodos, a las uniones. Lo mismo va a ocurrir en el campo de los elementos finitos. Más adelante, cuando esté pintado, es lo mismo. Solo que la formulación es lo que va a cambiar, ¿no? ¿Está bien? Y las rigideces ya son competencias de los elementos. De ahí nacen las rigideces. Por lo tanto, vamos a estudiar el elemento, porque de ahí nacen las rigideces. ¿Ok? Me voy a ir a una pizarra. Me voy a ir a otra pizarra. Vamos a cerrar estas dos de aquí. Aumentamos uno. Y vamos, voy a hacer una recta que va a representar el eje de un elemento cualquiera. ¿Está bien? Y a esto le vamos a poner, lo vamos a hacer punteadito. Es el eje de un elemento cualquiera, ¿no? Entonces este va a ser el elemento, lo vamos a hacer con negrito. Lo vamos a hacer un poquito más grueso. Desde aquí hasta ahí. Ahí está el elemento discreto. Pero ese elemento sabemos que tiene nodos en sus extremos, ¿no? Ahí están los nodos de los extremos del elemento. Y también sabemos que los extremos tienen coordenadas, ¿no? Lo vamos a pintar con rojo, ¿no? Así son las coordenadas de los nodos que hemos visto allá, ¿no? Y este es I, ¿no? Y este de acá va a ser J. Entonces son las tres coordenadas. ¿Cómo identificamos la flecha? De acuerdo al número de la coordenada, ¿está bien? Entonces, la horizontal siempre va a ser 3 veces I menos 2. La vertical va a ser 3 veces I menos 1. Y la del giro, la Z, va a ser 3I. Acá con J, ¿no? Este va a ser 3 veces J menos 2. Este va a ser 3 veces J menos 1. Y este va a ser 3 veces J. Así vamos a identificar todas las coordenadas, todas las flechas de los nodos. Ahí está claro, ¿no? Muy bien. Ese elemento lo vamos a aislar. Lo vamos a aislar aquí. Ahí está con negro, vamos a ponerlo con negro. Es el mismo elemento, ¿no? Ahí está aisladito. Y necesita un espacio vectorial particular para él, ¿no? Porque estamos hablando de vectores. Sabemos que los extremos del elemento se van a unir a los nudos. Y por lo tanto, los nudos, los extremos, estos extremos, estoy hablando de los extremos. Los extremos del elemento, pongámoslo con azul, este extremo y este otro. Esos dos extremos, el extremo izquierdo se va a unir con el nudo I y el extremo arriba derecho se va a unir con el nudo J. ¿Sí o sí?
tiene que unirse. Ahí está suelto. Pero estoy hablando de los extremos, que también le vamos a llamar extremo I y extremo J. Ahora bien, necesitamos un espacio vectorial, decíamos, para este elemento. Y obviamente, ¿cuál va a ser el espacio que me interese? El espacio vectorial para este elemento será aquel que me muestre los esfuerzos en los extremos, ¿no es cierto? Sí o sí, lo que me muestre los esfuerzos, que es lo que a mí me interesa. Pero también los desplazamientos de esos extremos que van a ser por compatibilidad iguales a los de los nudos. Pero más que todo, más me interesa por los esfuerzos, que es al fin y al cabo el objeto de la materia, ¿no? Encontrar los esfuerzos. Lo vamos a poner con verde. Necesito saber cuánto va a ser el esfuerzo normal acá, cuánto será el esfuerzo normal en el otro lado. Necesito saber eso. Necesito saber cuánto será el esfuerzo cortante aquí y cuánto es el esfuerzo cortante acá. Pero además de eso necesito saber cuánto es el momento a la izquierda y el momento a la derecha. Fíjense, estoy razonando en función al esfuerzo que necesito como resultado. Por lo tanto, he creado 6 flechas. Y ya esas 6 flechas, a partir de aquí, no van a hacer esfuerzo ni desplazamiento. Ya cuando digamos que es esfuerzo, vamos a tener el campo de fuerza interno del elemento. Y si esas flechas son desplazamiento, vamos a tener el campo de desplazamiento interno del elemento. ¿Va? No estamos hablando de la estructura, de los nodos. Es el campo de fuerza externo. Y los desplazamientos de los nodos, el campo de desplazamiento externo. Pero eso ya de la estructura, porque los nodos representan la totalidad de los elementos de la estructura. Entonces este es un espacio vectorial particular, como habíamos expresado al comienzo. Y obviamente necesitamos, fíjense que son las flechas, ¿no? El espacio vectorial. Y lo hacemos ortogonal porque así lo necesitamos en la práctica. Así lo necesitamos. No es oblicuo, es así como lo ven. Por eso se llama normal. Es normal a la sección, a cualquier sección. Así lo necesito. El cortante lo necesito transversal, así como lo ven. Sí o sí. No es oblicuo, no me sirve oblicuo, no me sirve. No es cortante. El cortante tiene que mostrarse así, como se ve. ¿No? Y el momento, bueno, el momento ahí está. De acuerdo a la regla de la mano derecha, vamos a asumir que es positiva la dirección antihoraria, tal como hemos puesto ahí. Ahora sí, yo sé que el momento, el cortante y el normal son esfuerzos, pero que a lo largo del elemento que tiene una longitud L, ¿no? A lo largo del elemento forman una función esfuerzo. Yo tengo, por lo tanto, una función de momento, una función de cortante y una función de normales. De ahí vienen las gráficas, ¿no? Los famosos gráficos. En realidad las gráficas no son más que la gráfica de funciones, ¿no? La variación de momento, la variación de cortantes y la variación de normales a lo largo de la barra. Por lo tanto, necesito un sistema coordenado cartesiano, ¿no? Necesito un sistema de coordenadas cartesianas, que lo vamos a dibujar como aquí, en origen, a la izquierda del elemento. Aquí lo vamos a dibujar. Este va a ser un eje y el otro eje va a coincidir con las fuerzas normales. Ahí está. Facilingo fue decidir, le vamos a llamar X, L, Y, ¿no? Y, el transversal es Y sub L para indicar el eje Y local del elemento, y a este le vamos a llamar XL. Ahí está el elemento de pórtico plano.
Y fíjense que si fuera elemento de viga, las vigas siempre son horizontales, no tienen un ángulo, ¿no? Con la horizontal. Siempre son horizontales las vigas. Si no, no es viga. Solamente habrán momentos y cortantes, nada más. Por lo tanto, el espacio vectorial sería de 4 componentes para una viga. En este caso es un pórtico, por eso ponemos 3. Y un pórtico plano. Porque imagínense, un pórtico espacial necesita más flechas. El pórtico espacial necesita 6 flechas en cada nodo. Son 6 direcciones de desplazamiento y 6 direcciones de esfuerzo en cada extremo. Ya vamos a ver esas consideraciones. Entonces, me voy a ir a otra pizarra y vamos a dibujar así este elemento. A ver, vamos a dibujarlo rectito. Aquí está el elemento. Ahí está el elemento. Y sus flechas que le hemos puesto de color verde. A propósito, yo uso los colores. El color verde siempre lo vamos a usar para la flecha del espacio vectorial. ¿No? Estoy haciendo lo mismo, pero lo estoy enrectando, estoy horizontalizando el elemento, nada más. ¿No? Ahí está. Ya sabemos que tiene dos nodos, dos extremos. Y esas flechas están en el extremo. Habrá un extremo I y un extremo J. Además hay un sistema cartesiano. ¿No? Que es YL y XL. Ese sistema cartesiano nos va a permitir representar la función esfuerzo. Ahí está, el espacio vectorial local. Nada que ver con el rojo, absolutamente nada. El rojo es de los nodos. Este espacio vectorial es de los elementos. Por lo tanto, la numeración va a ser sencilla, ¿no? La representación o la identificación de cada flecha lo hacemos con un numerito del 1 al 6, ¿no? Siempre el horizontal va a ser 1 y 4. Entonces, los esfuerzos normales van a estar en las direcciones 1 y 4. Los cortantes van a estar en las direcciones 2 y 5. Y los momentos van a estar en las direcciones 3 y 6. Y listo. Ahí están identificadas las flechas del espacio vectorial. Y como un espacio vectorial que genera dos campos, un campo de fuerza y un campo de desplazamiento, es lógico que vamos a tener una ecuación de rigidez, que ya no le voy a llamar F, le voy a llamar P minúscula. Ahorita vamos a ponerle aquí una P minúscula. Van a ser las 6 fuerzas. Este vector representa las 6 fuerzas. P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Un vector columna. Igual, obviamente que tendrá que haber una matriz de rigidez, pero del elemento nomás, del elemento. Ese elemento ya sabemos tiene una longitud, tiene un modo de elasticidad, tiene una sección, un momento de inercia, ¿no? Tiene un módulo de formación transversal, en fin, tiene todo lo que, las características geométricas y mecánicas que tiene un elemento prismático. Obviamente que esa matriz será la matriz de rigidez del elemento. Lo vamos a poner con K minúscula para no confundir las letras. Vamos a decir que las minúsculas y las mayúsculas tienen significativo. Una cosa es ser minúscula y otra cosa es ser mayúscula. Eso vamos a aprenderlo desde ahora. Aquí todo va a ser minúsculo. Inclusive la letra griega que usamos delta minúscula, para los desplazamientos. Esa es la ecuación matricial de rigidez para este elemento. ¿Está bien? Dice que las tensiones es igual a la matriz de rigidez del elemento
multiplicado por el campo de desplazamiento. El campo de fuerzas P, que son las tensiones, es igual a la matriz de rigidez del elemento, que es una matriz de 6 filas por 6 columnas, sí o sí, no hay más que 6 flechas, multiplicada por el campo de desplazamiento delta. Ahí está la ecuación matricial que relaciona solamente los efectos en el elemento. Esto que vamos a hacer va a originar la matriz de rigidez del elemento de pórtico plano. ¿Está bien? Después, como estamos hablando de la estructura desensamblada, después lo vamos a ensamblar estos elementos a sus nodos. Y se van a dar cuenta que cuando apliquemos el equilibrio se hace con estas fuerzas, con las fuerzas P. Pero como están en un sistema local especial, hay que hacer una transformación lineal para poder hacer los equilibrios, ¿no? El equilibrio y la compatibilidad. Vamos a verlo después eso. Es la necesidad de hacer equilibrio y compatibilidad que nos va a llevar a hacer transformaciones lineales. Por eso es que les solicito que estudien transformaciones lineales también, ¿no? Ahí lo tienen en el libro de álgebra. Estudien transformaciones lineales. Muy bien. Esta es la relación matricial de rigidez del elemento de pórtico plano. Así como no hay una para el elemento de pórtico plano, habrá una relación matricial de rigidez para el elemento de parrilla, habrá una relación matricial de rigidez para el elemento de pórtico plano, habrá una ecuación matricial de rigidez para el elemento de cercha, habrá una ecuación matricial de rigidez para el elemento de viga. O sea que cada estructura que hemos visto en la clasificación estructural se recuerda, ¿no? Cada estructura prismática, cada estructura tiene su elemento, el cual a su vez tiene su propia ecuación matricial de rigidez. En este caso estamos hablando del elemento de pórtico plano. Esta es su ecuación. El elemento de parrilla, esta es su ecuación. El elemento de viga, esta es su ecuación. Vamos a ir viéndola después. ¿Se entiende, no? Fíjense cómo estamos estudiando de una forma sistemática, ¿no? Nos olvidamos del todo, en otras palabras. Comenzamos a hablar de los elementos que van a formar el todo después. Cuando apliquemos el equilibrio y la compatibilidad, vamos a llegar al todo. Pero, ¿a dónde? A la estructura, ¿no? Ahí vamos a aplicar. A los nodos de la estructura, como ya lo dijimos. Bueno, jóvenes, voy a habilitar la asistencia. El enlace de Twitch los va a llevar a ver el video, el mismo video, a la hora que quieran, pero tienen una semana para bajarlo. Ahí en Classroom tienen la aplicación que les permite bajar cualquier video de Twitch. Ustedes usan esa aplicación y no es más. Automáticamente la aplicación les va a bajar el video que necesiten. Bueno, voy a habilitar la asistencia. Hoy es 20. Bien. Entonces vamos a proceder. Está un poquito lerda la plataforma. Hay montonera de profesores pasando clases. Es así. Vamos entonces. Habilitamos desde este momento. Ya. Ya pueden subir su asistencia, jóvenes. Tienen hasta las 15:15. Ahora son las 15:02. Unos 13 minutos les va a quedar. Es harto eso. Vayan subiendo su asistencia. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a dejar ahí. La próxima clase vamos a desarrollar ya en detalle esta ecuación matricial. En detalle vamos a desarrollarla. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, Diga.
El libro no aparece en la plataforma. El libro de álgebra. Sí, sí. El que dijo que lo iba a subir a la plataforma. A ver, ahorita le digo. Por favor, Ahorita le digo. ya dije. Sistema, análisis matricial, trabajo de clase. Apunte, libro de espacios vectoriales. Álgebra lineal. ¿Cómo que no aparece? ¿Usted Claro dijo que que en la plataforma, ingeniero? en ¿En la la de la U plataforma. o en Classroom? En Classroom, Ah, ya, ya. en Classroom. Es Yo que yo no, la busqué en la plataforma no, de la todavía U. no he puesto. Voy a poner los enlaces nomás. Ya, listo, No ingeniero, he tenido gracias. tiempo. Pero vaya a Classroom, ahí lo tiene. Hay apuntes de clase de los otros semestres. Va a encontrar el libro. Varias cosas ahí. ¿Está bien? Transformaciones lineales, ahí para que lean, ¿eh? Hay un apunte de transformaciones lineales, solamente de que lo vamos a necesitar, no la próxima clase, pero sí, la siguiente, ¿no? La siguiente semana. Entonces lean eso, por favor. Fíjense que, fíjense que todo se basa en eso, en álgebra lineal. Es muy sencillo. Ya no es abstracto acá, ¿no? Y ahí ya lo vemos todo aplicado. ¿Qué más, jóvenes? Estamos en consulta. Pregunten, hablen. Pues yo en los exámenes pregunto. Están tomando apuntes, ¿no es cierto? Porque es bueno ordenarse ahí. En esta clase hemos visto esto, ¿no? En esta clase hemos visto esto. Hay que ordenarse, organizarse bien. ¿Qué me iba a decir? Hable. Estos datos que usted mencionaba, ingeniero, la longitud, el módulo, elasticidad, el área, la Sí. inercia, son los que se van a introducir en la matriz para poder encontrar Así es, así es, así es. Los coeficientes de rigidez le van a pedir esos datos, cada coeficiente. Y eso tiene que ser conocido, ¿no? En el predimensionado nosotros determinamos eso. Siempre es así. No se olvide que en las estructuras siempre hacemos un predimensionado. O sea, asumimos secciones y todas esas cosas, longitudes y todo eso, ¿no? Y esos datos alimentamos a la matriz. Así es. O sea que es fácil encontrar esa matriz. Ahora hay que obtenerla, ¿no? Hay que obtenerla, hay que ver las fórmulas de cada uno de los coeficientes. Eso se llama formulación del elemento de pórtico. Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. La formulación del elemento de pórtico plano. ¿Está bien? Y un favorcito más. Diga. ¿Hasta dónde dijo que había que leer el libro de álgebra? Todo lo que es espacios vectoriales, combinaciones lineales, vectores base, hasta transformaciones lineales. Ok, muchas gracias. También voy a preguntar en los exámenes. Bueno, jóvenes, ¿no tienen alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguna consulta? Bueno, Ingeniero, diga. para ser agregado al Classroom, para lo que adicional. Ah, ahí hay un código. Ahí se los mostré. Pásenle el código a su compañero, ¿ya? Ahí por el WhatsApp. Pásenle el código Ya, del Classroom gracias, para que pueda ingresar. ¿No? A lo que recién se han adicionado a la materia. Ya saben, vamos a pasar por Classroom cuando se cuelgue la plataforma de la universidad. Bueno, jóvenes, Ingeniero, diga. una preguntita. ¿Sería que podría explicar a qué se refiere con vector base específicamente? Para que exista un espacio vectorial tiene que haber un vectores base. Si no hay vectores base, no existe el espacio vectorial. Son los vectores que generan
el espacio vectorial. ¿Está bien? Esos son los vectores base. Ahora, ¿cuántas componentes tiene? Por ejemplo, aquí los vectores base tienen que tener 6 componentes. ¿Por qué? Porque son 6 flechas. Entonces, aquí tiene que haber 6 vectores, mínimo 6 vectores base, uno para cada flecha. ¿Está bien? Y esos 6 vectores me van a generar todito el espacio vectorial. ¿Me entiende, no? Eso es. Usted ha llevado eso en Max 100. Es el mismo concepto. He pintado, no tiene por qué ser otro. Tiene que ser el mismo concepto. Por eso le he puesto el libro, para refrescarle la memoria nada más. Porque si ha llegado a esta materia es porque ha aprobado ya Max 100, Max 103, Max 101, Max 102 y todo lo que es matemática. Bien, ¿qué más horas? Bueno, entonces vamos a quedar aquí y nos vemos la próxima clase. Pasen buenas tardes.